Bienvenidos sean todos a esta nueva clase de Histología del Sistema Digestivo. Mi nombre es Oliver Villalobos y soy estudiante del segundo año de Medicina de la Universidad de Carabobo de Aragua. En esta ocasión les vamos a hablar acerca de las glándulas anexas. Más específicamente hablaremos acerca de las glándulas salivales, la parótida, submaxilar y la sublingual. Hablaremos acerca del páncreas, tanto su segmento exocrino como el segmento endocrino. Hablaremos entonces del hígado, sobre sus generalidades, sus características histológicas, las funciones del hígado y en una última instancia sobre la vesícula biliar. Las glándulas salivales básicamente las podemos definir como un conjunto de células que, como su nombre lo indica, secretan saliva. ¿Okay? En este caso es un conjunto de glándulas exocrinas debido a que presentan un sistema de conductos excretores que permiten liberar su contenido de secreción hacia la cavidad oral. ¿Okay? En el video anterior les había hablado acerca de las glándulas salivales menores, ¿okay? Que eran propias de la cavidad oral. Encontrabas glándulas salivales menores, por ejemplo, a nivel del paladar. ¿Okay? Pero en este caso vamos a hablar de glándulas salivales mayores, ¿okay? O glándulas salivales más grandes, que en este caso no forman parte, ¿okay? Que en este caso se encuentran inmediatamente por fuera de la cavidad oral. ¿Okay? Entonces, tenemos tres pares de glándulas principales. En este caso tenemos las glándulas sublinguales, que se encuentran ubicadas en la profundidad del tejido conectivo de la cavidad oral. ¿Okay? Tenemos las glándulas submaxilares, que la vamos a encontrar a nivel de la región suprayoidea, siendo uno de sus elementos principales, y se abre a nivel de la cavidad oral por medio de un conducto excretor. En este caso, este conducto se denomina el conducto de Wharton. ¿Okay? Las glándulas parótidas son las glándulas salivales más voluminosas. Estas se van a encontrar a nivel de la región parotidia, en el interior de una celda, denominada celda parotidia. Las glándulas parotidias se van a abrir en el interior de la cavidad oral por medio de un conducto que se denomina el conducto de Steno. ¿Okay? Ahora, ¿qué es la saliva? La saliva básicamente la podemos definir como un líquido incoloro de consistencia acuosa o mucosa. Por lo habitual, el individuo produce aproximadamente 1 litro de saliva diaria. Su constitución es bastante compleja. Existen muchos elementos. Tenemos, por ejemplo, algunas células epiteliales de camadas. Podemos encontrar algunas enzimas como la ptialina. Podemos encontrar otras enzimas como la milasa lingual, la lisozima. ¿Okay? Podríamos encontrar hidratos de carbono, glucoproteínas, etc. Un número bastante grande de elementos, incluyendo la aptocorrina, que es básicamente una sustancia bastante similar en función al factor intrínseco del estómago. ¿Okay? Además de esto, pues podríamos encontrar inmunoglobulina A, que procede específicamente de unas células plasmáticas del tejido conectivo intersticial de las glándulas salivales. ¿Okay? La lisozima que les había mencionado básicamente está relacionada a los efectos bactericidas, como ya les había comentado en el video anterior. Y en una última instancia, la lipasa lingual que les había comentado está secretado por las glándulas de von Ebner y tiene una importancia fundamental al momento de escindir la grasa de la leche. ¿Okay? Entonces, fíjense cómo existen muchísimos compuestos que dan funciones muy variadas dentro de la saliva. En la saliva. Entonces, a grandes rasgos podríamos decir que las funciones de la saliva son las siguientes. Primero, humedece la cavidad oral, lubrica la cavidad oral para el paso de diferentes alimentos gracias a la mucina que podríamos encontrar dentro de la constitución de la saliva, ablanda los alimentos y además de esto juega un papel fundamental en la defensa del cuerpo contra algunos patógenos. ¿Okay? Porque, como les había comentado, tendríamos la lisozima, ¿okay? Que tiene efecto bactericida. Ahora, hablemos un poco acerca de las características histológicas de las glándulas salivales. Fíjense, todas las glándulas salivales van a presentar dos tipos de células glandulares. Tenemos las células serosas y las células mucosas. De acuerdo a la predominancia celular que exista en cada ácinos de la glándula salival, de acuerdo a su contenido de secreción, básicamente vamos a poder
clasificar a las glándulas salivales mayores en tres tipos. Tenemos las glándulas serosas, tenemos las glándulas mucosas y las glándulas mixtas, que a su vez se dividen en seromucosas y mucoserosas. ¿Okay? Las glándulas serosas son glándulas que presentan ácidos solamente con células glandulares serosas. En este caso, la saliva que va a ser producida por estas glándulas serosas contiene eptialina, que es una enzima, pero carece de mucina. ¿Okay? Cabe destacar que el líquido seroso tiende a ser mucho más fluido que tiende a ser mucho más fluido debido a la carencia de la mucina. En el caso de las glándulas mucosas, solamente tenemos células glandulares mucosas que secretan mucina, y por lo habitual este contenido de secreción tiende a ser mucho más espeso que el contenido seroso. Por otro lado, tenemos las glándulas mixtas, que contienen células serosas y mucosas. ¿Okay? De acuerdo a la predominancia, ya sea de las células serosas o de las células mucosas, vamos a poder dividirlas en glándulas mucoserosas y seromucosas. ¿Okay? El contenido de secreción de esta saliva incluye tanto la mucina como la eptialina. ¿Okay? Ahora, muy importante acotar que cuando tenemos glándulas mucoserosas, es decir, que tiene predominancia de células mucosas por encima de las serosas, el contenido de secreción de las células mucosas dentro del ácido va a ser básicamente que se desplacen a las células serosas hacia un punto en particular en donde ellas van a estar agrupadas formando una estructura que denominamos como semilunas de von Ebner, ¿okay? Que las vamos a poder ver más adelante en los diferentes preparados. Como características globales de estas glándulas, cada una de ellas presenta un estroma y un parénquima, ¿okay? Es decir, una cápsula o una jaula, como ustedes quieran verlo, ¿okay? Que le aporta tanto protección como irrigación, ¿sí? Y tenemos un parénquima que en este caso hace referencia a la porción funcional de la glándula salival. Aquí es donde se producen los diferentes contenidos de secreción. Ahora, el estroma, como bien saben, presentan tabiques intraparenquimatosos, como en todas las glándulas, y divide entonces este parénquima en una serie de lóbulos y lobulillos. Entre las células, además de las células propias de los ácidos, tenemos también una serie de células mioepiteliales, ¿okay? Que las vamos a poder encontrar entre las células glandulares del ácido y su lámina basal. ¿Okay? Incluso también vamos a poder encontrarlo a nivel de los conductos excretores, ¿sí? Desde un punto de vista morfológico, son células aplanadas. Su núcleo es completamente plano. De hecho, el núcleo es una de las pocas cosas que vamos a poder observar de estas células mioepiteliales en microscopía óptica. Estas células aplanadas presentan muchísimas prolongaciones citoplasmáticas que se encuentran muy ramificadas. Ahora, ¿las células mioepiteliales son células musculares? No, no son células musculares. Son células que desde un punto de vista ultraestructural, su citoesqueleto es bastante similar al de una fibra muscular. Por ende, tiene capacidad contráctil. Entonces, ¿por qué es necesario tener células mioepiteliales? Porque mediante la contracción de las ramificaciones o de las prolongaciones citoplasmáticas de estas células, podemos inducir la expulsión de el contenido de secreción de cada uno de los ácidos a través de los conductos excretores. ¿Okay? Ahora, como bien sabemos, son glándulas exocrinas, es decir, liberan el contenido de secreción a la luz de un órgano. Entonces necesitamos un grupo de conductos, ¿okay? En este caso tenemos un sistema variado de conductos excretores, en donde vamos a tener una serie de conductos intralobulares y una serie de conductos excretores interlobulares y un conducto de excreción principal. Entre los conductos intralobulares vamos a tener dos tipos. Tenemos los conductos intercalares, que los vamos a encontrar entre los ácidos, ¿okay? Y que en este caso representan los conductos más pequeños de todo el sistema de conductos excretores. Este se comunica de manera directa con los conductos salivales o estriados, que también se encuentran dentro de los lóbulos, entre los ácidos, ¿okay? Pero los conductos intercalares en este caso presentan un epitelio diferente al de los conductos estriados, y esto es lo que nos va a hacer
definir qué tipo de conducto estamos observando. ¿Ok? Si estamos observando un conducto bastante pequeño, ¿ok?, que no presenta un diámetro tan alto, pero que presenta un epitelio cúbico simple, ya nosotros sabemos entonces que estamos bajo la presencia de un conducto intercalar. ¿Ok? Estamos observando el conducto más pequeño del sistema de conductos excretores con un epitelio cúbico simple. Ya sabemos que es el conducto intercalar. Pero luego tenemos también los conductos salivales o estriados. Los conductos salivales o estriados básicamente son ese grupo de conductos que comunica los conductos intercalares con los conductos excretores interlobulares. ¿Okay? El epitelio de por lo habitual, los conductos salivales son un poco más grandes que los conductos intercalares. El epitelio que vamos a observar es un epitelio prismático simple y en su porción basal presentamos un estriado, ¿okay?, que corresponde a una serie de mitocondrias de las células epiteliales. ¿Okay? Luego tenemos los conductos excretores interlobulares, ¿okay? Es decir, como su nombre lo indica, es ese segmento del sistema de conductos excretores que se encuentra inmediatamente entre los lóbulos de la glándula. ¿Okay? Es decir, que en este caso los vamos a encontrar en el tejido conectivo que deriva del estroma. ¿Okay? En una última instancia tenemos los conductos excretores interlobulares. Como dato les digo, cuando ustedes vean un conducto excretor a nivel de los tabiques intraparenquimatosos, ¿okay?, derivados del estroma, vamos a estar hablando entonces de un conducto excretor interlobular. Existen unos pequeños segmentos de estos tabiques intraparenquimatosos que son bastante voluminosos. ¿Okay? Dentro de ellos podemos encontrar esos conductos. ¿Okay? Y estos conductos presentan un epitelio prismático simple que puede ser incluso un epitelio prismático pseudoestratificado. Todo depende, ¿okay?, del conducto interlobular que estemos observando. Pero por lo habitual encontramos los dos tipos de epitelio. Y siempre vamos a estar haciendo referencia a un mismo conducto excretor interlobular. ¿Okay? Ahora, luego tenemos el conducto de excreción principal, que ya sabemos, bueno, ya es el conducto de Stenholm, el conducto de Wharton, todo depende de la glándula que estemos observando, que presenta un epitelio prismático estratificado. Okay. Hablemos primero que nada de la glándula parótida. Como ya les había comentado, la glándula parótida es una glándula que se encuentra a nivel de la celda parotidia, en la región parotidia, ¿okay?, del cuello. Básicamente la glándula parótida se caracteriza por ser la glándula más voluminosa de todas. Es una glándula tubuloacinosa serosa en el caso de los humanos, y su conducto excretor se denomina conducto Stenholm. ¿Okay? Dentro de sus características histológicas, pues tenemos una cápsula de tejido conectivo con tabiques intraparenquimatosos que dividen a la glándula parótida o su porción funcional o el parénquima en una serie de lóbulos. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un preparado histológico correspondiente a una glándula parótida teñido con hematoxilina y eosina, observado un aumento de 4X. ¿Okay? Si ampliamos la imagen, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar primero que nada una serie de ácidos serosos. ¿Okay? ¿Cómo sabemos que estamos bajo la presencia de un ácido seroso? Pues tenemos que recordar que los ácidos serosos presentan células que tienen núcleos completamente ovales. ¿Okay? Se respeta la forma del núcleo. Además de esto, pues existe una afinidad o una tendencia tintorial a la basofilia. ¿Okay? Cosa que no pasaba en los ácidos mucosos. Otro aspecto que uno tiene que valorar. Entonces, si nosotros establecíamos la comparación entre un ácido seroso y un ácido mucoso, el ácido mucoso, casi el 80% del ácido era mucina y un pequeño porcentaje del ácido correspondía al núcleo de las células que estaban aplanadas. ¿Okay? Precisamente debido a lo espeso de la mucina se aplanaban las células. En este caso no pasa así. El contenido seroso, en este caso el contenido seroso es mucho más fluido y por ende no causa presión o no origina presión sobre la porción apical de las células y se respetan entonces sus proporciones. Además de estos ácidos serosos en la glándula parótida, vamos a observar los conductos estriados que les había comentado. Los conductos estriados, como ustedes bien saben, los podemos diferenciar de los conductos intercalares por
el diámetro que presentan y segundo por el epitelio del mismo. ¿Ok? En este caso estamos observando un epitelio prismático simple. Y si estuviéramos viendo un conducto intercalar, pues estuviéramos observando un epitelio cúbico simple, de células bajas. En este caso no es así. ¿Ok? Esto que ustedes están observando corresponde a un conducto interlobular, ¿ok? De la glándula parótida. ¿Cómo sabemos que estamos hablando de un conducto interlobular? Sabemos que estamos hablando de un conducto interlobular porque esto que ustedes observan acá, ¿ok? Todo esto que ustedes observan acá corresponden a lóbulos. Este es otro lóbulo, por acá hay otro lóbulo, y esta línea blanca que en un segmento se vuelve muy voluminosa corresponde al estroma propio de la glándula, o a los tabiques intraparenquimatosos derivados del estroma, mejor dicho. ¿Ok? Entonces fíjense que aquí estamos observando un conducto excretor de un diámetro bastante alto y que presenta un epitelio prismático simple. Entonces, de ahí sabemos entonces que estamos hablando de un conducto interlobular. Ahora, hablemos acerca de la glándula submaxilar. La glándula submaxilar es el elemento principal de la región suprayoidea. Esta glándula submaxilar es una glándula de predominio seroso, ¿okay? Porque es una glándula mixta, pero predomina la secreción serosa, ¿okay? La secreción y las células serosas. El conducto excretor es también denominado como conducto de Wharton, ¿okay? Y presenta una cápsula de tejido conectivo con tabiques intraparenquimatosos que dividen el parénquima en una serie de lóbulos. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos observando acá? Aquí estamos observando una glándula submaxilar teñida con hematoxilina y eosina. Acá estamos observando un lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo, este es otro lóbulo. Y todo esto que ustedes observan acá son tabiques intraparenquimatosos. ¿Ok? Todos estos tabiques intraparenquimatosos, Si ampliamos la imagen, en este caso vamos a hacer referencia de manera directa entonces a un pequeño conducto que estamos observando entre los diferentes ácidos para mostrarles a ustedes que existen los conductos intercalares. Son conductos de un diámetro bastante pequeño y si ustedes observan el epitelio de este conducto intercalar es un epitelio cúbico simple, fíjense, ¿ok? Un epitelio cúbico simple. Podemos encontrar inmediatamente por fuera un cúmulo de células y estas células corresponden a células mioepiteliales. Por ejemplo, esta es una célula mioepitelial. Por acá encontramos una célula mioepitelial y así sucesivamente. A esto que ustedes están observando acá corresponde a otra glándula submaxilar con un aumento de 40x. Aquí estamos observando un conducto estriado. Entonces, ¿por qué sabemos que es un conducto estriado? Porque estamos observando ácidos, ¿ok? Inmediatamente por fuera del conducto, y el conducto como tal presenta un diámetro ligeramente grande, ¿ok? Con un epitelio prismático simple, que es el elemento diagnóstico del conducto estriado, ¿ok? Por acá tenemos otro conducto que corresponde a un conducto interlobar o conducto interlobular que podemos encontrar entre los lóbulos de la glándula submaxilar, pero que en este caso presenta un epitelio prismático estratificado. También lo podemos denominar como epitelio prismático bi-estratificado, porque son dos capas de células epiteliales. Ahora, en una última instancia hablemos acerca de la glándula sublingual. Es una glándula tubulocinosa. Es una glándula mixta de predominancia mucoserosa. Es todo lo contrario a la glándula que acabamos de ver hace rato. La glándula presenta numerosos ácidos que se encuentran agrupados en lóbulos, pero es muy importante acotar que el estroma y los tabiques intraparenquimatosos no están bien desarrollados, pero sin embargo sí se ven la agrupación en lóbulos, la agrupación de los ácidos en lóbulos. La glándula sublingual tiene una característica y es que aquí existen de 10 a 12 conductos excretores y un conducto excretor principal que corresponde al conducto de Bartolín. ¿Ok? Entonces, aquí estamos observando la glándula sublingual. Fíjense, esto que ustedes observan acá es el tabique intraparenquimatoso. Por acá tenemos entonces diferentes lóbulos, ¿ok? Con sus respectivos conductos, ¿ok? Fíjense los ácidos. Todo esto que ustedes observan acá son ácidos mucosos. Todo esto que ustedes observan acá son ácidos mucosos. Por ahí podríamos encontrar también un ácido que presente tanto
tanto células glandulares mucosas como serosas. Van a estar formando las glándulas o las semilunas de von Ebner, van a estar formando las semilunas de von Ebner, pero bueno, en este caso estamos observando los ácidos mucosos. ¿Okay? ¿Cómo lo sabemos? Bueno, fíjense cómo el 80% de la glándula corresponde al contenido de secreción y cómo apenas los bordes de la glándula presentan una serie de núcleos, apenas se ven los núcleos, porque son células aplanadas, apenas se ven los núcleos, ¿okay? De los límites del ácido. ¿Okay? Fíjense, la afinidad tintorial es mucho más clara al de una glándula, al de un ácido seroso, muchísimo más clara al de un ácido seroso. ¿Okay? Esto que estamos observando acá corresponde a un conducto estriado también, o conducto salival, en donde estamos observando un epitelio prismático simple. ¿Okay? Fíjense, esto que ustedes observan acá, todo esto es el conducto salival o conducto estriado, que presenta su epitelio prismático simple. Ahora, hablemos del páncreas. ¿Okay? El páncreas básicamente lo podemos definir como una glándula anficrina. ¿Okay? El término páncreas deriva del griego pan, que significa todo, y creas, que significa carne. ¿Okay? Esto se debe básicamente a que el páncreas, cuando fue descubierto, se consideraba que estaba constituido en un 100% por un parénquima. ¿Okay? Más sin embargo, con el pasar del tiempo, bueno, se lograron determinar la existencia de otros elementos, como por ejemplo los conductos excretores. ¿Okay? Esto es un órgano que se encuentra ubicado en el retroperitoneo, más específicamente a nivel del L2 y L3, es decir, entre la vértebra lumbar número 2 y la número 3. ¿Okay? Este es un órgano que no posee una cápsula, más sin embargo sí presenta un revestimiento de tejido conectivo, una capa bastante delgada, que presenta a su vez una serie de tabiques intraparenquimatosos, ¿okay? Que terminan dividiendo el páncreas en una serie de lóbulos. ¿Okay? Como les había comentado, es un órgano anficrino. Esto quiere decir que tiene tanto una porción exocrina como una porción endocrina. La porción exocrina presenta ácidos pancreáticos con sus respectivos conductos excretores y liberan el jugo pancreático. Mientras que la porción endocrina básicamente está representada por islotes de Langerhans, ¿okay? Que son unos pequeños cúmulos celulares aislados en el parénquima de la glándula pancreática. ¿Okay? Entonces, aquí en la porción endocrina se van a sintetizar tres hormonas principales más un cuarto elemento que ya les voy a mencionar. Tenemos el glucagón, la insulina y la somatostatina, pero además de esto tenemos un polipeptido pancreático que hasta el sol de hoy no se sabe exactamente cuál es su función. Y evidentemente es una porción endocrina, puesto que todos estos elementos van a viajar por vía sanguínea, no se liberan por conductos excretores. ¿Okay? Entonces, acá tenemos un preparado de páncreas teñido con hematoxilina y eosina observado en un aumento de 4x, donde estamos observando por acá lo que vendría siendo un tabique de tejido conjuntivo, y por acá observamos los respectivos lóbulos. Si nos damos cuenta, casi el 80% del preparado presenta estas estructuras que se parecen como gránulos. Evidentemente, si nosotros usamos un mayor aumento, pues vamos a observar con mayor detalle de qué se trata, ¿no? Pero a simple vista eso es lo que parece, ¿no? A este aumento eso es lo que parece. Y además de eso, a diferentes intervalos vamos a poder encontrar estos pequeños islotes que son cúmulos celulares de células enteroendocrinas que corresponden a los islotes pancreáticos de Langerhans. ¿Okay? Por ejemplo, acá tienes uno y acá tienes otro, y en determinados puntos aquí pareciera que estuviera otro islote pancreático asomado, ¿no? Entonces, básicamente en determinados puntos del páncreas los puedes encontrar. El páncreas exocrino básicamente se compone por tejido acinoso. ¿Okay? Como bien sabemos, el páncreas es una glándula tubuloacinosa que presenta ácidos redondeados u ovales, que lo vimos en la foto anterior, ¿okay? Que lo vimos en el preparado anterior. Las células que delimitan el ácido son células epiteliales piramidales, ¿okay? Que presentan núcleos redondos y basales sumamente basófilos. ¿Okay? El ápice de las células epiteliales piramidales presentan gránulos decimógenos. ¿Okay?
Además de todo esto, el páncreas exocrino presenta un sistema de conductos excretores, porque es la forma que tiene entonces este páncreas exocrino de liberar el jugo pancreático. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que tenemos los famosos conductos intercalares. ¿Okay? Estos conductos intercalares los encuentras dentro de los lóbulos como tal, dentro de los lóbulos del páncreas como tal. Pero estos conductos intercalares tienen un segmento inicial que se denomina el segmento intraacinoso. Es un conjunto de células del mismo conducto intercalar que penetra al interior del ácido y forman el segmento inicial del conducto intercalar. Posteriormente, el conducto intercalar, que presenta un epitelio cúbico simple, se comunica con los conductos interlobulares, que en este caso presentan un epitelio prismático simple. Posteriormente, estos conductos interlobulares se comunican con dos conductos, que vendría siendo el conducto de Witherspoon o conducto principal del páncreas y el conducto de Santorini o conducto accesorio, ¿sí? Es decir, todos los conductos interlobulares van a terminar volcando de manera directa sobre estos dos conductos anteriormente mencionados, ¿okay? A su vez, el conducto de Witherspoon y el conducto de Santorini también presentan un epitelio prismático simple, rodeado por tejido conectivo. Ahora, ¿de qué se compone el jugo pancreático? El jugo pancreático se va a componer de muchos elementos. Vamos a encontrar un número bastante grande de enzimas, por ejemplo, la lipasa pancreática, la amilasa pancreática, colesterolasa, tripsina, quimotripsina, carboxipeptidasas. Estas enzimas básicamente están destinadas a poder descomponer los elementos del quimo en compuestos que sean mucho más pequeños y más fáciles de absorber, ¿no? Pero además de esto, el jugo pancreático tiene un alto contenido de iones de bicarbonato y esto tiene una función fisiológica importante. ¿Por qué? Porque recuerden que en un principio, cuando el bolo alimenticio llega a nivel del estómago, ¿okay? Este se comienza a revolcar en el ácido clorhídrico, entonces termina siendo un elemento que es bastante ácido y que pudiera dañar incluso la mucosa intestinal. ¿Okay? Entonces, precisamente como función protectora, el jugo pancreático tiene altas cantidades de ion bicarbonato. ¿Para qué? Para poder neutralizar la acidez del quimo, ¿okay? Y de esa manera evitar daños sobre la mucosa duodenal. Fíjense, esto que ustedes están observando acá corresponde a un islote pancreático de Langerhans. Fíjense la cantidad de células que hay adentro. Inmediatamente por fuera estamos rodeados por ácidos pancreáticos, ¿no? Entonces fíjense, estas células que ustedes observan acá, exactamente en el punto medio del ácido pancreático, hace referencia a las células centroacinales. ¿Qué son las células centroacinales? Son esas células que les había comentado que forman parte del segmento inicial de un conducto intercalar. Es decir, son esas células que se encuentran justamente en la mitad del ácido pancreático y que da origen más adelante a el conducto intercalar. ¿Okay? Esto corresponde a un conducto intralobulillar, que es exactamente lo mismo que si estuviéramos hablando de conducto intercalar. Este presenta un epitelio cúbico simple y fíjense cómo se encuentra entre los ácidos pancreáticos. ¿Okay? Entonces, además de esto, bueno, aquí tenemos el conducto interlobulillar. Si nosotros hacemos un aumento en un conducto interlobulillar, vamos a encontrar un epitelio prismático simple, que es continuo al epitelio prismático del conducto de Witherspoon o el conducto de Santorini. Ahora, hablemos del páncreas endocrino. El páncreas endocrino, como bien saben, está constituido por una serie de islotes, ¿okay? Son los islotes de Langerhans, que básicamente son una serie de cúmulos celulares que se encuentran en determinados puntos del parénquima. Estos islotes presentan 4 tipos de células diferentes que son diferenciadas mediante el empleo de técnicas inmunistoquímicas. Tenemos las células A, las células beta, las células D, las células F, ¿okay? Cada una de ellas secreta una hormona en particular. Por ejemplo, la célula A secreta glucagón. ¿Para qué se utiliza el glucagón? El glucagón básicamente lo que hace es aumentar las concentraciones de glucosa en sangre. ¿Cómo lo hace? Cuando se libera el glucagón, este actúa sobre el hígado, sobre los depósitos de nutrientes, más específicamente sobre los hidratos de carbono o el glucógeno, para que éste pueda ser transformado de glucógeno
a glucosa libre a nivel de lo que vendría siendo las vías sanguíneas, ¿ok? Entonces esto aumenta la concentración de glucosa en plasma. Tenemos las células beta, que en este caso son células productoras de insulina, ¿ok? Que tienen un efecto completamente antagónico al del glucagón. En este caso, ellas tienden a equilibrar la concentración de glucosa en plasma. ¿Cómo lo hacen? Básicamente estas estimulan el paso o el flujo o la difusión, mejor dicho, de glucosa desde el exterior celular al interior celular, ¿ok? En una última instancia tenemos las células D, que son células productoras de somatostatina, que tienen un efecto inhibitorio sobre las células A, B y F, es decir, que inhiben la producción de las respectivas hormonas. Y en una última instancia las células F, que producen polipéptido pancreático, que hasta el sol de hoy no se sabe exactamente cuál es su función. Muy importante reconocer que estas células son consideradas parte del sistema enteroendocrino, y bueno, las células presentan un recubrimiento de tejido conectivo reticular inmediatamente por fuera. Entonces, volvemos a la foto anterior. Tenemos ácidos pancreáticos y en determinados puntos islotes pancreáticos de Langerhans, en donde encontramos todas estas células que ya les había mencionado. ¿Cómo las podemos reconocer? Mediante el empleo de inmunistoquímica. En microscopía óptica no podemos saber exactamente cuáles son las células A, cuáles son las B y cuáles son las D. Ahora, hablemos del caso clínico correspondiente a la diabetes, ¿okay? La diabetes mellitus es básicamente un estado de hiperglicemia constante, y esto se debe básicamente a algunos factores que causan una disminución de la utilización de la glucosa en plasma, ¿okay? Por lo habitual vamos a poder encontrar una división general que corresponde a la diabetes mellitus tipo 1, anteriormente denominada como diabetes mellitus insulino dependiente, ¿okay? Y tenemos la diabetes mellitus tipo 2, que anteriormente se denominaba como diabetes mellitus no insulino dependiente. Muy importante acotar que estos son términos que ya no están siendo utilizados, ¿okay? Son términos que ya están obsoletos. Fíjense, en el caso de la diabetes mellitus tipo 1, lo que sucede básicamente es que el cuerpo no produce la insulina, y esto se debe principalmente a la destrucción de las células beta de los islotes pancreáticos de Langerhans, lo que en este caso condiciona al paciente a una nula producción de insulina, y se ha demostrado que esto básicamente se debe a una enfermedad autoinmune, ¿okay? Es decir, el propio sistema inmunológico destruye las células B, ¿okay? Por otro lado, la diabetes mellitus no insulino dependiente, básicamente lo que pasa en estos casos es que el paciente produce la insulina, pero no la utiliza. Hay resistencia al uso de la insulina, ¿ok? Hablemos acerca del hígado. El hígado básicamente representa la glándula más grande del organismo y pesa aproximadamente 1,5 kilos en el individuo adulto, y se encuentra localizado en el hipocondrio derecho, a nivel abdominal, ¿ok? Este es un órgano que se encuentra rodeado por una cápsula de tejido conectivo, es lo que nosotros denominamos como cápsula de Gleason, ¿okay? El cual se encuentra recubierto por peritoneo, ¿okay? Fíjense, a nivel del hígado existe algo que nosotros denominamos como ilio, que es básicamente el punto de entrada y de salida de algunos elementos. De allí sale lo que vendría siendo el conducto hepático común, y a través de él entra la arteria hepática y la vena porta, ¿okay? Básicamente esto es muy importante para poder entender lo que viene después, ¿okay? Debido a que la arteria hepática y la vena porta van a dar origen a numerosas ramas que van a encontrar, que van a estar vascularizando el parénquima hepático, ¿okay? La vena porta básicamente tiene la función de ingresar sangre venosa desde el tracto esófago gastrointestinal, el vaso y el páncreas. Cabe destacar que esta sangre venosa viene cargada de sustancias que fueron absorbidas a nivel del tracto esófago gastrointestinal, ¿okay? Algo característico del hígado es que esto es un órgano anficrino, es decir, aquí se da el mismo principio que vimos en el páncreas. Teníamos una porción exocrina y teníamos una porción endocrina. La porción exocrina, en el caso del hígado, libera bilis, ¿okay?
y la porción endocrina en este caso sintetiza algunas sustancias que van a ser liberadas a vía sanguínea. Ok, entonces, respecto a las características histológicas del hígado, tenemos primero que nada un estroma, ¿ok? Que como bien saben es la base de todo, que es la base del parénquima, le proporciona irrigación al órgano en particular, ¿ok? Esta es una cápsula de tejido conectivo que presenta tabiques intraparenquimatosos que dividen el parénquima hepático en una serie de lobulillos, ¿ok? Los lobulillos son esos elementos principales del hígado que vamos a estudiar a continuación, ¿ok? Es muy importante acotar que estos tabiques intraparenquimatosos van a componer el famoso tejido conectivo interlobulillar. Es ese tejido conectivo que vamos a encontrar entre un lobulillo y otro, ¿ok? Pero en diferentes puntos este tejido conectivo va a tomar un nombre diferente, que va a ser el tejido conectivo periportal, ¿ok? Tejido conectivo periportal es ese mismo tejido conectivo interlobulillar, pero que en este caso se encuentra rodeando la tríada de Gleason o la tríada portal. Ahora, ¿qué es esa tríada de Gleason? ¿Qué es esa tríada portal? Básicamente es un conjunto de ramificaciones de estos elementos que ingresaron a través del hilio hepático. Por eso es que son tan importantes. ¿Por qué? Porque de la arteria hepática salen un número bastante grande de ramificaciones. De la vena porta salen algunas ramificaciones que van a encontrarse en diferentes puntos de los lobulillos hepáticos, porque vamos a observar un conjunto de conductos de las vías biliares, ¿okay? Y en conjuntos estas van a formar las tríadas de Gleason o tríada portal, ¿okay? Entonces, todo el tejido conectivo que se encuentre por fuera es el tejido conectivo periportal. Ya lo vamos a ver más adelante. Okay. Entonces, fíjense, esto que estamos observando acá es un corte histológico correspondiente a un hígado humano, ¿okay? En donde estamos observando el parénquima y estamos observando la cápsula de tejido conectivo que está en la parte más periférica, ¿okay? Como todas las cápsulas siempre está revistiendo el parénquima, la parte más superficial del órgano como tal, ¿okay? Fíjense cómo podemos observar el tejido conectivo e inmediatamente encontramos el parénquima. De este punto hacia abajo tenemos lo que vendría siendo el parénquima hepático propiamente dicho. Y fíjense cómo observamos entonces a los respectivos hepatocitos. Todo esto que ustedes observan acá son cordones de hepatocitos, ¿okay? Que es la forma de organización que tiene el parénquima hepático, ¿okay? Entonces, fíjense, los lobulillos clásicos es básicamente una estructura hexagonal, ¿okay? Que engloba un conjunto de cordones de hepatocitos, una serie de sinusoides hepáticos. Además de esto, vamos a encontrar una vena central, ¿okay? Que se va a encontrar justamente en el medio de lo que vendría siendo el lobulillo hepático, ¿okay? Fíjense, los pongo en contexto. Este preparado que estamos observando acá es un hígado que no corresponde a un hígado humano, corresponde a un hígado de cerdo, ¿okay? Ya les voy a explicar por qué. Pero lo que estamos observando exactamente es el lobulillo. Fíjense que tiene una forma bastante similar a un hexágono, ¿okay? Y todo está delimitado por este tejido conectivo que es el tejido conectivo interlobulillar. Como les estaba comentando, el mismo tejido conectivo interlobulillar es el tejido conectivo periportal, pero en determinados puntos. ¿Por qué? Porque acá, esta porción ensanchada que ustedes observan acá, corresponde a la presencia de la tríada portal. Acá el tejido conectivo se denomina tejido conectivo periportal, ¿ok? Pero entonces, ahora, abro paréntesis, ¿cómo sé yo entonces que estoy hablando de un hígado de cerdo y no estoy hablando de un hígado humano? Puesto a que el elemento diagnóstico en este caso es el grosor de las paredes del tejido conectivo interlobulillar. En el caso del hígado humano, el tejido conectivo interlobulillar no está muy bien definido. Sí existe, sí puedes establecer puntos de referencia en lo que respecta a la presencia de las tríadas portales, más sin embargo
más sin embargo no hay límites muy bien definidos, ¿ok? En cambio, en este caso estamos observando un preparado que presenta un tejido conectivo periportal muy bien definido, ¿ok? Que básicamente nos alerta de que estamos observando un preparado de cerdo, ¿ok? Partiendo de esta vena central hacia afuera, encontramos numerosos vasos sanguíneos, ¿ok? Estas líneas blancas que ustedes observan acá son vasos sanguíneos, ¿ok? Más específicamente los famosos sinusoides hepáticos. Aquí estamos observando lo que vendría siendo el tejido conectivo interlobulillar periportal, ¿ok? Esto que ustedes observan acá son los elementos de la tríada de Gleason, ¿ok? Ok. Como les había comentado, los lobulillos son la parte más importante del parénquima hepático. Están formados por cordones de hepatocitos que irradian desde la vena central y se encuentran separados entre sí por medio de una serie de sinusoides, ¿ok? ¿Qué pasa? Que entre las placas o entre los cordones de hepatocitos hay un espacio, ¿ok? Este espacio es lo que se denomina como lagunas, y estas lagunas están ocupadas precisamente por el sinusoide, ¿ok? Inmediatamente por fuera de las lagunas hay un espacio mucho más pequeño que se va a encontrar entre la superficie del sinusoide y la superficie del hepatocito en cuestión, que se denomina espacio perisinusoidal de Dis, ¿ok? Aquí es donde se filtra parte del plasma sanguíneo y pasa hacia lo que vendría siendo la linfa. Además de esto, me gustaría acotar que un sinusoide en este caso se forma por la convergencia de una arteriola hepática, ¿ok? Fíjense como tenemos acá una arteriola hepática deriva de la arteria hepática, ¿ok? Y tenemos una vénula portal que deriva de la vena portal, ¿ok? Entonces, se supone que en este punto tendríamos lo que vendría siendo la tríada de Gleason, ¿ok? La vena portal da origen en este caso a una vena de entrada, ¿ok? Da origen a una vena de entrada, ¿ok? Que termina convergiendo con la arteriola hepática y forman el famoso sinusoide que a su vez vuelca a nivel de lo que vendría siendo la vena central en el medio del lobulillo, ¿ok? Entonces es muy importante acotar que hacia la parte periférica del lobulillo existe un cierre, ¿ok? Contra el espacio periportal constituido por una placa continua de hepatocitos, que es lo que nosotros denominamos como placa limitante. Mientras que, y bueno, algunos elementos pueden atravesar esta placa limitante. Un ejemplo de esto podría ser la vénula de entrada, ¿okay? Que deriva de manera directa de las ramificaciones de la vena porta, ¿no? Pero, por el contrario, hacia la parte más medial del lobulillo, hacia el centro, básicamente estas lagunas que tienen sinusoides tienen comunicación directa con el espacio central que contiene a la vena central, ¿ok? Entonces, fíjense lo siguiente, esto es una triada, ¿ok? En una esquina del lobulillo, esta es otra triada, esta es otra y otra. De estas vénulas, de estas venas, salen una serie de vénulas de entrada, ¿ok? Que fíjense cómo perforan la placa externa e ingresan como tal, ¿ok? La arteria hepática o las ramificaciones de la arteria hepática dan origen entonces a una arteriola que origina un plexo capilar que tiene dos funciones. La primera, irrigar lo que vendría siendo el estroma, ¿okay? o los tabiques intraparenquimatosos del estroma, ¿okay? Y además de esto, prestarle irrigación a las vías biliares. Pero a paso adicional, estos capilares establecen un contacto directo con la vena, ¿okay? Con la vena de entrada, lo que termina constituyendo entonces en este caso el sinusoide por la convergencia de ambos vasos, ¿okay? Fíjense entonces cómo tenemos nuestros cordones de hepatocitos separados por un sinusoide hepático y así sucesivamente en todo el lobulillo, ¿okay?
Ahora, definamos lo que significa ácido hepático. El ácido hepático es un término que utilizamos para referirnos a aquel segmento del parénquima hepático, que se encuentra entre dos venas centrales adyacentes. Es decir, acá tenemos un lóbulo hepático, acá tenemos otro lóbulo hepático con sus respectivas venas centrales. Toda esta zona, ¿okay? Toda esta zona que ustedes observan acá, ¿okay? Delimitada entre estas dos venas centrales, es lo que denominamos como ácido hepático. Aquí existen ramas colaterales de la arteria hepática, ramas colaterales de la vena porta, conductillos terminales, etc. Bien. Ahora, desde un punto de vista funcional, porque es importante reconocer un ácido hepático, porque todos los vasos sanguíneos que transcurran a través de estos segmentos van a propiciar, primero que nada, la irrigación de este segmento de los lobulillos, y además de esto van a proporcionar una serie de vías biliares que van a terminar emitiendo su propio producto de secreción exocrina al conductillo terminal. ¿Okay? La irrigación sanguínea del hígado es algo bastante sencilla. Vamos a tener, primero que nada, una vena, que es la vena portal, y vamos a tener la arteria hepática. Ambas penetran el hilio hepático y están acompañadas de un tercer elemento, que es el conducto hepático común. ¿Okay? Como podemos observarlo, fíjense. Esto es la vena porta, esto es la arteria hepática y esto es el conducto hepático común. ¿Okay? Siendo un poco más específicos de las ramificaciones de estos últimos tres elementos ya mencionados, es que se forma la triada. ¿Okay? Como ya ustedes saben, fíjense, tiene su conducto, ¿okay? Tiene un conducto biliar, ¿okay? Una rama de conducto biliar. Por acá tenemos lo que vendría siendo la vena porta con su vénula de entrada, y tenemos una arteria hepática. ¿Okay? Entonces aquí se observa muchísimo mejor lo que les he estado comentando con anterioridad, la comunicación directa que hay entre el sinusoide y la vena central. ¿Okay? En este caso el sinusoide básicamente lo que va a hacer es comunicar las ramas de la arteria hepática con las ramas de la arteria hepática y las ramas de la vena porta con la vena central. A su vez, varias venas centrales van a terminar uniéndose para formar las venas intercalares. ¿Okay? Y a su vez, todas las venas intercalares van a converger para formar las venas hepáticas. ¿Okay? Okay. Hablemos ahora acerca de los vasos linfáticos. ¿Okay? Fíjense. Las vías linfáticas del hígado básicamente van a estar compuestas por dos vías linfáticas. Tenemos unas vías linfáticas superficiales, ¿okay? Las cuales forman un plexo en la cápsula que termina anastomosándose con las vías linfáticas profundas, ¿okay? En el tejido conectivo interlobular. Cabe destacar que dentro de cada lobulillo no existen capilares linfáticos. ¿Okay? Esto quiere decir básicamente que debe existir otra forma de poder obtener la linfa. Hay un ultrafiltrado de plasma que se origina inmediatamente por fuera de los sinusoides. ¿Okay? Específicamente en el espacio perisinusoidal de Tis, que es lo que les estaba comentando. Esto se debe básicamente porque en el interior de cada lobulillo no existen capilares linfáticos. ¿Okay? Básicamente todo este plasma que ha sido filtrado a través del espacio perisinusoidal de Disset, ¿okay? Termina volcando de manera directa en una serie de vasos linfáticos que pueden encontrar en el tejido conectivo interlobular. Y aquí es donde se forma la linfa como tal del hígado. ¿Okay? Hablemos un poco acerca de los hepatocitos. Los hepatocitos son células poliédricas, muy bien saben, las cuales presentan un núcleo redondo, un núcleo bastante grande,
redondo, central y que en algunos casos puede ser más de un núcleo. ¿Ok? Desde un punto de vista ultraestructural, el hepatocito presenta una maquinaria completa. Tenemos un retículo endoplasmático rugoso, un retículo endoplasmático liso, mitocondrias, aparato de Golgi, todo bien desarrollado. Además de esto, podríamos encontrar algunas inclusiones citoplasmáticas, como el glucógeno, ¿okay? Y como los lípidos. Fíjense, todo esto que ustedes están observando acá son hepatocitos, ¿sí? Son hepatocitos de forma poliédrica, ¿ok? Todo observado a la microscopía óptica. Esto que ustedes observan acá es la vena central. Todo esto son sinusoides, ¿ok? Y lo demás son cordones hepáticos y algunas células de Kupffer. Por ejemplo, esto es una célula de Kupffer, esto es una célula de Kupffer. Ok, entonces, vena central, hepatocito y los sinusoides, ¿ok? Otras células que tienen que ser mencionadas son las células de Kupffer, ¿ok? Fíjense, las células de Kupffer son células que según su morfología son estrelladas. Las mismas son células que presentan núcleos aplanados y los podemos encontrar en diferentes puntos de los lobulillos hepáticos, ¿ok? Estas células se caracterizan principalmente porque desde un punto de vista funcional van a actuar como macrófagos, ¿ok? Básicamente con la intención de poder fagocitar todos aquellos eritrocitos que se encuentren envejecidos, ¿ok? Además de esto, su otra función también va relacionado a la fagocitosis. En este caso eliminan bacterias y virus que sean encontrados a nivel de la sangre hepática. Como todo macrófago, deriva de manera directa del monocito, ¿ok? Fíjense, acá tenemos este preparado en donde estamos observando en diferentes puntos a las células de Kupffer, ¿ok? Que se pueden observar como diferentes manchas, ¿no? Esas manchas corresponden a las células de Kupffer. Por ejemplo, esta estructura plana que ven acá, como una mancha, es una célula de Kupffer con contenido fagocitado en su interior. Lo mismo por acá y lo mismo por acá, ¿ok? Fíjense esto. Esto es una célula de Kupffer, esto es una célula de Kupffer, esto es una célula de Kupffer. Y esto vendría siendo una representación gráfica de más o menos cómo se encuentra organizado el lobulillo de acuerdo a los cordones hepáticos, a las células de Kupffer. Ok, ahora hablemos acerca de las vías biliares. Las vías biliares siempre van a comenzar como una serie de capilares, ¿okay? Que vamos a poder encontrar dentro de los lobulillos. Se llaman capilares biliares intralobulares, ¿okay? Posteriormente, estos capilares biliares intralobulares van a terminar volcando en un conducto que se denomina el conducto de Hering, en los conductos de Hering y los conductillos terminales, que en este caso le permiten comunicar las vías biliares interlobulares, que son las que se encuentran en la tríada portal, ¿okay? Con estos capilares propiamente dichos. Posteriormente, estas vías biliares interlobulares que transcurren en la tríada de Gleason abandonan el hígado como vías biliares extrahepáticas en forma de dos conductos, que vendría siendo el conducto hepático derecho y el conducto hepático izquierdo, que al juntarse forman un solo conducto denominado el conducto hepático común. ¿Okay? Entonces, esto quiere decir que desde el parénquima hepático salen los capilares biliares. Estos vuelcan tanto en los conductillos terminales como en los conductos de Hering. Posteriormente, las vías biliares interlobulares se juntan, ¿okay? Y forman el conducto hepático izquierdo y el conducto hepático derecho. Posteriormente forman el conducto hepático común y en conjunto al conducto cístico de la vesícula biliar terminan constituyendo el conducto colédoco, ¿okay? Los capilares biliares tienen un diámetro de 1 micrómetro aproximadamente. Como les había comentado, es de localización intralobular, es decir, están dentro del lobulillo hepático. Y básicamente las paredes de estos capilares biliares están formados por los hepatocitos, ¿okay? En conjunto, los capilares biliares van a formar un reticulado tridimensional que se encuentra ubicado en el muralium, es decir, entre la superficie de las placas de hepatocitos.
Fíjense, los conductos de Hering básicamente son una serie de conductos que sirven como punto de transición entre lo que vendría siendo los capilares biliares y las vías biliares interlobulares. ¿Ok? Ya vamos a ver una foto en donde se manifiesta muy bien esto. ¿Ok? Ahora, los conductos de Hering se van a encontrar siempre en las partes más periféricas del lobulillo, mientras que los conductillos terminales en estos casos transcurren siempre a los lados de los lobulillos hepáticos, es decir, a nivel de los bordes. ¿Ok? Y tanto los conductillos terminales como los conductos de Hering terminan convergiendo en una misma vía biliar, ¿ok? Que se encuentra formando parte de la tríada portal. ¿Ok? Los conductillos terminales presentan paredes constituidas por un epitelio cúbico simple de células bajas. ¿Ok? Entonces, fíjense lo siguiente. Todo esto que ustedes observan acá son capilares. ¿Ok? La bilis, en este caso, la van a secretar los hepatocitos. ¿Ok? Posteriormente esta bilis queda en estos canalículos o en estos capilares, y en este caso la bilis se va a mover en dirección centrífuga, es decir, desde el centro hacia afuera. ¿Ok? Entonces, toda esta bilis va a caer en un conducto denominado el conducto de Hering, que es este pequeño conducto que está acá. Posteriormente, muchos de estos conductos de Hering, como este, se comunican directo con un conductillo terminal, que vendría siendo este. ¿Ok? Que si se dan cuenta, el conductillo terminal siempre está orientado a los bordes de cada uno de los lobulillos. ¿Ok? Posteriormente, estos conductillos terminales terminan volcando en una serie de vías biliares o conductos biliares que forman parte de la misma triada portal. ¿Ok? Fíjense, aquí está la vena interlobular, aquí está una arteria interlobular y acá tenemos el conducto biliar interlobular. Acá lo tenemos mejor, fíjense. Acá está el conjunto de capilares biliares que se encuentran dentro del lobulillo, entre los hepatocitos. Esto que ustedes observan acá y esto y esto, básicamente son conductos de Hering, ¿ok? Que terminan posteriormente estableciendo un contacto directo con un conducto biliar de la tríada portal. ¿Ok? Como les había comentado, desde los conductillos terminales, básicamente la bilis llega a las vías biliares interlobulares, ¿okay? Que son las que terminan constituyendo en este caso las vías biliares de la tríada portal. ¿Okay? La constitución histológica de estas vías biliares interlobulares es la siguiente: tenemos un epitelio cúbico o prismático y un tejido conectivo denso que vamos a poder encontrar inmediatamente por fuera, que puede presentar una serie de células musculares lisas. ¿Okay? Mientras que las vías biliares extrahepáticas tenemos el conducto hepático común, el conducto cístico y el conducto colédoco. Presentan un epitelio prismático simple y una lámina propia de tejido conectivo con glándulas mucosas y fibras musculares lisas. ¿Okay? La vesícula biliar la podemos definir como un órgano hueco con forma de pera que se encuentra ubicado en la cara inferior del lóbulo hepático derecho. Básicamente, desde un punto de vista anatómico, le podemos encontrar tres partes fundamentales: el fundus, ¿okay?, el cuerpo y un cuello que va conectado de manera directa al conducto cístico. Puede contener hasta 50 mililitros de bilis. ¿Okay? Vamos a estudiar una vesícula biliar que por lo general se va a encontrar contraída. Esto se debe a que es una vesícula biliar que no tiene contenido en su interior. Al no tener un contenido en su interior y estar contraída, la mucosa puede verse plegada. Caso contrario, si la vesícula biliar estuviera llena de bilis, en este caso, pudiera distenderse. ¿Okay? Pero como este no es el caso, vamos a observar preparados histológicos en donde se observa la mucosa plegada. ¿Okay? La pared de la vesícula se va a componer por tres capas principales. Tenemos una túnica mucosa, una túnica muscular y una capa perimuscular de tejido conectivo que en algunos segmentos puede estar recubierta por una parte serosa. La túnica mucosa se va a constituir en este caso por un epitelio prismático simple
una lámina propia de tejido conectivo laxo con glándulas mucosas. Inmediatamente por debajo tenemos una túnica muscular. Hay que recordar que aquí no existe muscular de la mucosa, ¿ok? Sino que básicamente hay una transición directa a la túnica muscular con fibras musculares lisas. E inmediatamente por debajo tenemos entonces el tejido conectivo perimuscular, que está bien desarrollado. Es un tejido conectivo denso. Básicamente esta capa presenta características de cápsula que es continua con la cápsula del hígado. Y en algunos segmentos donde la vesícula biliar está recubierta por serosa, está recubierta por peritoneo, la capa se va a transformar en este caso en una subserosa. Esta capa de tejido conectivo está muy bien vascularizada y muy bien inervada, ¿ok? Fíjense, aquí estamos observando una vesícula biliar, el microscopio óptico teñida con hematoxilina y eosina. Estamos observando una mucosa completamente plegada porque estamos estudiando una vesícula en estado contraído, ¿ok? Si hacemos entonces el reconocimiento, veremos una mucosa que presenta un epitelio, una lámina propia de tejido conectivo subyacente con algunas glándulas, e inmediatamente por debajo tenemos entonces la túnica muscular, y por debajo de esta un tejido conectivo perimuscular, ¿okay? Entonces fíjense, el epitelio es un epitelio prismático simple. Inmediatamente por debajo hay tejido conectivo laxo, y subyacente a esto existe una delgada capa de fibras musculares lisas, ¿okay? Entonces acá tenemos la capa de fibras musculares lisas, y desde este punto hacia abajo entonces tenemos la capa de tejido conectivo perimuscular, que presenta vasos sanguíneos, como lo podemos observar en el preparado, ¿okay? Esto que ustedes observan acá es el tejido conectivo denso propio de este tejido conectivo perimuscular. Ahora, ¿cuáles son las funciones del hígado? Las funciones del hígado son variadas. Va a jugar un papel importante en la acumulación de glucosa en forma de glucógeno para posteriormente ser liberado hacia el plasma sanguíneo en caso de que se necesite. Va a actuar como un almacén de vitamina A, de vitamina B12, de ácido fólico, de hierro. Se va a encargar de la síntesis de algunas proteínas plasmáticas. Va a jugar un papel fundamental en la detoxificación del organismo, en la producción de bilis y en el metabolismo y transporte de lípidos.